Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que estén descansaditos tomándose un rico café con un panecito en su camita o en su reposet, dado que hoy es un lunes de descanso, un lunes de asueto. Este programa fue previamente grabado, entonces estamos con el mismo gusto de siempre aquí con ustedes. Muy buenos y fríos días. Gracias por acompañarnos. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Margarita, muy bien, muchas gracias. Buen día para todas y todos. Pues vamos a entrar de lleno, maestro Omar, a un programa que tenemos en segunda parte. Hablamos el lunes pasado de salud mental y bueno, pues hoy no será la excepción, maestro Omar. Sí, claro, y para eso nos acompaña nuevamente el doctor Miguel Ángel Rangel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buen día. Que está por acá con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido. Médico de formación, psiquiatra, y bueno, pues ya con muchos años de experiencia en este ámbito de la salud y la enfermedad mental. Y maestro de la universidad, sí, está claro. Nuestra máxima casa de estudios de allá de la Facultad de Medicina, entre otras muchas cosas, maestro. Si nos vamos al currículum, nos vamos a echar la media hora. Entonces, Omar, ¿en qué nos quedamos en la clase? En la clase pasada, no, en el programa pasado. No, bueno, pues recapitulando, pues abordábamos las posibilidades de generar mecanismos de atención para la salud mental, para atender la salud mental de nuestra población en distintos niveles. Pero ahora que hacías la referencia, Margarita, a la Facultad de Medicina, tomo a bote pronto el comentario y bueno, en la continuidad del tema, preguntarle, doctor, acá en la facultad, ¿no se ha pensado en una especialidad en psiquiatría? Los chicos que salen de ahí como médicos generales, ¿qué posibilidades tienen o a dónde se van para estudiar psiquiatría en este caso? Fíjate, Omar, las especialidades, bueno, es a través del concurso nacional, el famoso ENARM, en donde los médicos pueden postularse, concursar para obtener una plaza. Está regulado a nivel nacional. Sé que ya hay algunos residentes de segundo o tercer año rotando algunos meses en el CESAM. Entonces, la posibilidad está ahí. Ya de tener a tiempo completo o tener más tiempo especialistas de psiquiatría implicaría tener pues un servicio como tal, lo cual claro, desgraciadamente no existe. Me refiero que hubiera por lo menos un pabellón, un ala de camas psiquiátricas para que realmente tuvieran un entrenamiento. Claro. Ni siquiera eso hay todavía, entonces, pues sí, estamos ahí en el limbo. Bueno, si no tenemos una política de atención a la enfermedad mental, pues mucho menos infraestructura para que se puedan desarrollar estos programas. ¿Cuántos médicos psiquiatras hay en el estado, doctor? ¿Tiene el dato? Aproximadamente somos 67, pues, incluido San Juan del Río. Pues son pocos, ¿no? Somos pocos, fíjate, Omar y Maggie. Las recomendaciones de la OMS sería que por lo menos hubiese un psiquiatra por cada 10,000 habitantes. Nos faltan muchos todavía cubrir. No, pues sí, falta mucho para alcanzar esa cuota. Claro. Y bueno, claro, esto no quiere decir que desde la psiquiatría sea la única posibilidad de generar mecanismos de prevención y de atención, pero sin duda, pues es una formación que aporta muchísimo, que ha evolucionado también en los últimos años en los esquemas de tratamiento, modalidades, y que pues sin duda pues necesitamos también del apoyo de esa formación y de muchas otras disciplinas para ir pensando mecanismos de atención integrales, ¿no? Que también ha evolucionado mucho. Me gustaría, doctor, que nos platicara un poquito justo cómo ha ido evolucionando este esquema del hospital psiquiátrico de antaño, donde se hablaba de la camisa de fuerza, de los electroshocks, al momento actual donde
ha modificado mucho ese modelo, ¿no? Sí, definitivamente. En la historia de la medicina y de la psiquiatría, todavía pude, en mi formación en Europa, ver los vestigios de aquellos viejos asilos, asilos para 3,000-5,000 personas, que eran mini ciudades, ¿no? En donde el tratamiento, pues si bien era un tratamiento moral, como le decía, en el sentido de tener cierta compasión, cierto trato humanitario, pues no había realmente un gran arsenal o casi ningún arsenal terapéutico, ¿no? Los famosos baños de agua fría, las camisas de fuerza, como bien evocas. Pues era muy rudimentario y rápidamente, como pasó con la historia de la Castañeda en México, sí, pues hubo una sobrepoblación y una falta de recursos que le llevaron al fracaso. Fíjense, la Castañeda la inauguró Porfirio Díaz en 1909. En su momento era el hospital psiquiátrico más moderno del mundo. Así es. Sí. Pero con la revolución y con la falta de recursos rápidamente cayó en el deterioro, terminando por cerrarla. Entonces, hoy en día lo que se propone sobre todo es una atención más ambulatoria, con un énfasis en la integración en la sociedad. Hospitales de estancia corta sí son necesarios, Omar, para los casos agudos, definitivamente, pero luego rápidamente buscar reinsertar al paciente en la sociedad y ayudarle a desarrollar habilidades, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, para eso pues es necesario todo un andamiaje institucional y una multiplicidad de perfiles trabajando en estos esquemas en distintos niveles, ¿no? Para la atención a la salud mental de nuestra población. Y pareciera, Margarita, doctor, que el tema es ajeno al campo jurídico, pero no hay que perder de vista que en el caso de las personas que están diagnosticadas con una enfermedad mental, que se encuentran en una condición de hospitalización o bajo un tratamiento, hay legislación. Sí, claro, por supuesto. Hay legislación al respecto, hay derechos que los asisten, porque evidentemente no están exentos de atravesar por algún tipo de proceso jurídico. Así es, correcto. ¿No? Sí, que de carácter civil, familiar o penal incluso. Sí, que incluso en la ley se habla de procedimientos especiales, ¿no? En algunos casos se les considera a las personas como inimputables, pero no es que sean, digo, en estricto sentido, se lleva a un procedimiento especial. Y en muchos casos, doctor, pues se tienen que hacer los peritajes o lo que haya necesidad de hacer, el diagnóstico de cómo está esta persona, etcétera, etcétera. O sea, que sería, miren, con este tema, la verdad es que este tema no lo abordaríamos en esta otra media hora. Es un tema muy largo, pudiéramos dar muchísimos ejemplos de lo que tiene que ver con salud mental. Pero yo ahorita de entrada, doctor, le pediría que nos diera, no sé, 2 o 3 ejemplos. ¿Cuándo es cuando realmente tenemos que poner atención en una cuestión de salud mental? Es decir, ahorita estaban ustedes hablando y me quedé pensando si el paciente que tiene una condición de ataques de pánico o de ataques de ansiedad lo pudiéramos considerar como un paciente psiquiátrico, por ejemplo, o el que tiene, esta otra enfermedad que ahorita se me fue, la tenía aquí, que también de repente le dan ataques y tiene que estar medicado, ¿cómo se llama? Si me ayudan. ¿Ataques psicóticos te refieres, Maggie? No, el que está enfermo y sí requiere de una medicación siempre. ¿Esquizofrenia? La esquizofrenia. Qué buen ejemplo. Fíjate, Maggie, para dar un ejemplo al público. Sabemos que por lo menos en el estado, partiendo de una base de que hay 2 millones de habitantes en el estado, hay 2,000 personas portadoras de esquizofrenia. 2,000, ¿eh? Qué interesante. Es bastante. Bastante. De esos 2,000, evidentemente no todos requieren, pero podrían requerir en algún momento, en el caso de una crisis aguda, pues un internamiento de estancia corta, puesto que son peligrosos sobre todo para sí mismos, ya que son víctimas de alucinaciones, de una angustia extrema y de despersonalizarse, ¿no? Pero también podrían ser, en ese contexto de angustia extrema, ser peligrosos para su entorno, ¿no? Claro. Se dice que por lo menos unos de esos 2,000, unos entre 250 tendrían que estar internados si está descompensada su enfermedad, ¿no? La cuestión es que no, en la práctica eso no se puede hacer. Claro. Entonces, las familias tienen que lidiar con ello, con los riesgos que comporta. Claro. Entonces, episodios así en donde se salen de la realidad y sufren una angustia masiva,
pues requieren una intervención urgente. El ataque de pánico requiere una intervención en urgencias, prácticamente no requieren ser hospitalizados, incluso médicos no psiquiatras podrían yugular la crisis sin mayor problema y luego ya empezar un tratamiento de fondo, ¿no? Perfecto. Me quedé pensando también a partir de estos ejemplos en lo necesario que son las redes de apoyo. Redes de apoyo no solamente en este ámbito de atención médica, sino redes de apoyo familiares, ¿no? Familiares y comunitarias, porque este dato que nos da doctor y que me imagino es un dato pues sobre todo fundamentado en las estadísticas a nivel internacional, pues sí es revelador y preocupante, porque este tipo de casos terminan generando también soledad para el paciente, ¿no? Terminan quedándose solos y solas. Y esto te habla también de la pertinencia de fortalecer el tema familiar, de educar a las familias en la medida que puedan enfrentar un caso de esta naturaleza. Claro. Porque sin duda para las familias pues también es muy desgastante y más si no tienen una capacitación y un acompañamiento que pueda darles algo de respuesta en ese sentido. Fíjate que me quedé ahorita pensando, Omar, en esto que dices de las redes que pudieran tener las personas que sufren de, no una enfermedad, no una cuestión psiquiátrica, no es el de que, está loquito, no me refiero a eso, pero las redes que necesitamos tener a las personas que en algún momento nos llega un ataque de pánico, nos llega un ataque de ansiedad, que no tenemos la preparación, doctor, porque pues no sabemos dónde buscarle, es decir, en mi caso particular, cuando me da un ataque de ansiedad, que me digan, no te preocupes, échale ganas. Eso me retumba, ¿no? En todo mi ser, que me digan, échale ganas, porque no se trata de ganas. Y me parece, doctor, que en este caso los ataques de pánico y de ansiedad, pues es algo que no, que no provoco yo, ¿no? De repente dices, es que esto a mí nunca me había pasado, ¿y ahora qué pasó, no? Así es, Maggie. Sí, fíjate, en la pandemia, la verdad es que la cantidad de personas de todas las edades que sufrían ataques de pánico era impresionante. Impresionante. Porque había una gran cantidad de estresores y muy pocas salidas para amortiguar ese estrés, ¿no? Entonces, ya desde la explicación, el paciente es como un primer paso, es decir, la vivencia del paciente es extrema, entonces piensa que o interpreta que puede morir, ¿no? Claro. Ya con una explicación de por qué sucede, que en realidad no es una enfermedad en el sentido biomédico, sino es un desequilibrio al que cualquier ser humano puede llegar, ya de entrada minora la interpretación de miedo al miedo, ¿no? Entonces, pero esa formación, pues la idea sería hacerla llegar al gran público, capacitar al personal de salud, y estamos hablando a través de prevención, ¿no? Exacto. La vez pasada en el programa comentó, doctor, acerca del colegio de psiquiatras aquí en el estado. ¿El colegio ha desarrollado algún tipo de diagnóstico para el estado de cómo andamos en temas del cuidado a la salud mental? Sí, fíjate que sí hay un diagnóstico de entrada de el número de pacientes que requieren ser trasladados. En estos casos agudos no hablo de los ataques de pánico, sino más bien de la psicosis. Es una cantidad muy grande y cada vez hay menos lugares en donde puedan recibir esa ayuda, ¿no? Fuera del estado, estoy hablando de Aguascalientes, León, San Luis. La cantidad de suicidios, cómo se han incrementado. Datos contundentes basados en información oficial que no están siendo atendidos. Hay que decirlo y que se requiere un gran esfuerzo institucional y no solamente reaccionar mediáticamente cuando suceden casos pues trágicos, ¿no? O sea, sí se requiere una política de fondo que no se está implementando, ¿no? Y me imagino que además de esta omisión en esa política de fondo, el tema institucional y hospitalario para la administración de medicamentos, de consultas periódicas, por lo menos a nivel público, en el sector público debe ser también complicado. Es decir, cuesta caro tener una enfermedad o un trastorno en ese orden, ¿no, doctor? Cuesta caro, aunque cuesta más caro no atenderlo, sí, hay que decirlo. Claro.
Cuesta caro y ese ha sido, desafortunadamente, siento que la razón principal de por qué se posterga la atención, ¿no? Por ejemplo, el Hospital General, el nuevo Hospital General. No, qué bueno que se construyó un nuevo Hospital General, rápidamente quedó rebasado. Con la nueva legislación se supone que tiene psiquiatría algunas camas. La verdad es que su ocupación es pues muy, muy rara, muy de corto plazo. Y no está preparado el personal ni la infraestructura para atender pacientes psiquiátricos. Han tenido varios casos llamativos, ¿no? Desafortunadamente de pacientes deambulando en alas que no les corresponden. Entonces lo que se requiere es, pues si la nueva ley lo dice así, ok, hay que crear un nuevo hospital general con un ala y para pacientes psiquiátricos de estancia corta y con personal entrenado para ello, ¿no? Claro, que yo creo que no me van a dejar mentir, en lo general, los que no sabemos, escuchamos un paciente psiquiátrico y decimos qué miedo, cuando no debería de ser así, ¿no? Porque el paciente psiquiátrico no es de miedo. Es decir, habrá sí pacientitos psiquiátricos o gentes con algún trastorno mental que pudieran ser agresivos, pero no en todos los casos. Es correcto. ¿No? Pero nos vamos con esa de el paciente psiquiátrico, ay, qué miedo ahora, y la otra es que lo metan a un hospital psiquiátrico, ¿no? Y qué triste, porque además volvemos otra vez a donde empezamos. En Querétaro no tenemos un hospital psiquiátrico, no tenemos un lugar, si bien es cierto está el CESAM, pero es para algo ambulatorio claro. Y rapidito, ¿no? Pero a mí me parece que sí, ya el gobierno tendría que poner manos a la obra y que exista una política pública donde nos pudiera ayudar a esto, ¿no? Con los pacientes, porque hablar de 2,000, maestro Omar, doctor, es una cantidad importante, ¿no? Y fíjese, Maggie y Omar, y ni siquiera hemos tocado el tema de las adicciones, que han crecido muchísimo, con todos un área no regulada, Omar, de los anexos, y los pacientes de la tercera edad con pues, patologías tristes como las demencias tipo Alzheimer. Claro. O sea, que están, bueno, los cuidadores, las familias hacen lo que pueden, pero están abandonados, ¿no? Así es. Sí, es un sector muy olvidado. Y qué bueno que tocas ese tema, Margarita, el de la estigmatización, porque me parece que sí, seguimos manteniendo como sociedad muchos tabúes en torno a la enfermedad mental. Sigue percibiéndose incluso a veces desafortunadamente como algo hasta en el orden de lo criminal, ¿no? Hay una especie de criminalización por esta población. No hay un entendimiento de cómo es el cuadro clínico, cómo es la evolución, cómo hay que tratarlos, mucho menos hay mecanismos de inclusión, por ejemplo, para que puedan conseguir un empleo, para que puedan terminar una formación académica, pues en el nivel que su padecimiento lo permita, ¿no? Una formación técnica quizá. Si a eso le sumamos ahora, es que es bien contradictorio, si le sumamos toda la narrativa que se ha estado construyendo en torno a las llamadas neurodivergencias, pues sí tenemos un panorama muy complejo, doctor, desde el punto de vista de la política pública sanitaria que hay que diseñar, que hay que ejecutar y que hay que evaluar con todas estas poblaciones. Claro. Definitivamente por ejemplo, los talleres protegidos, los entrenamientos, como dices, en habilidades técnicas, pues son claves para acceder a un trabajo y una vida productiva y además es parte del tratamiento integral. Entonces hay que empezar, hay que iniciar por algún lado. Digo, ni siquiera hemos tocado otros trastornos, ¿no? Como el autismo, trastornos del neurodesarrollo que requieren un acompañamiento desde temprano para precisamente evitar esas psicopatologías, ¿no? Sí, pues por ahí hay mucho material para nuestros legisladores y legisladoras, Margarita. Habría que llevar varias iniciativas. Hay que llevarlos primero al psiquiátrico, a los legisladores, para que los mediquen y puedan trabajar en lo que tienen que trabajar. La verdad es que es así, maestro, perdón, pero estamos... No, bueno, debe ser también un trabajo desgastante y el de la legislatura, y yo creo que sí es necesario acercar estos temas para que se abra un debate, una discusión, y que pues también comience a pugnarse por un presupuesto digno para atender este tipo de situaciones.
porque si no, nos va a pasar lo que ya ha ocurrido con otros fenómenos sociales y fenómenos clínicos. Nos va a rebasar muy pronto, doctor. Pienso que ya estamos rebasados, Omar. Bueno, y tendríamos que hacer un programa para hablar de la legislatura, maestro Omar, porque no hay trabajo legislativo. Perdón, pero no lo hay. Están trabajando en hacer leyitis, como le llaman, y todo lo quieren sancionar con penas privativas o aumentando las penalidades, que esa tampoco es la solución, y lo sabemos todos, médicos, abogados, todos lo sabemos. Pero bueno, habría que trabajar en eso o hacer un programa relacionado con esto. Doctora, antes de que nos gane el tiempo, perdón la interrupción tan abrupta, Margarita, pero es un tema que también me interesa mucho. Regreso al asunto de los diagnósticos, de lo que comentaba del Colegio de Psiquiatría. En el caso de las infancias, doctor, niños y niñas, ¿qué es lo que ustedes han estado observando como un factor de riesgo, como un factor que puede advertir a las familias, a los padres, a las mamás, respecto a la atención oportuna de los niños y las niñas en esta dimensión de la salud mental? Son muchos temas, pero diría dos que me vienen a la mente que van de la mano. Es la mala regulación emocional, que no se está acompañando, y por lo mismo va de la mano la falta de introspección, Omar. Okay. Va de la mano con esa prevención, el reconocer tus emociones, el poder hablar de ellas. Estamos en una época de sobreestimulación. El uso de tablets, celulares, las tecnologías interfieren con ese espacio reflexivo. Te diría como un factor que claramente marca una diferencia en los últimos 20, 30 años, ¿no? Sí, si no hay comunicación además en las familias, si no se observan este tipo de conductas, pues entonces hay un panorama complicado. Claro, pues hoy el niño vive en esto, Omar, en este aparatito vive el niño. Tú ves a niños que van incluso de brazos y llevan ya este aparatito, ¿no? Me parece que este es un factor también de mucho riesgo, ¿no, doctor? Por lo que el niño puede hacer y ver dentro de un aparato como este. Pero en pues una tablet, es que ahí tenemos una discusión importante porque la tecnología no se va a detener. No, claro. La tecnología va a seguir y tendremos que aprender a convivir con ella. Hoy la inteligencia artificial es también el médico de cabecera de muchas personas, incluso a nivel de atención a la salud mental. Con lo que eso supone de riesgo, ¿no? Claro. Sí, no, de ninguna manera es una invitación a que lo hagan, claro. Pero es una realidad que está pasando y que estamos dejando de advertir justo esos riesgos. Entonces, a mí me parece que sí es una discusión interesante, pero de ninguna manera yo estoy a favor de satanizar la tecnología. No satanizamos, Omar, pero es una cuestión de educación. O sea, porque de claro. entrada el papá le da al niño o a la niña o los chiquitos, ahí está la tablet, ahí está el teléfono para que te entretengas y no me des lata. Entonces, a ver, espérame tantito. A ver, hijito, sí te presto aquí el celular, tienes una hora para ver el celular y después vamos a jugar un juego de mesa, vamos a hacer otras cosas, interactuar con nuestros niños, pero no tenemos tiempo, Omar. Ahí viene el tema de la desregulación emocional. Porque luego también nosotros como papás o como gentes mayores estamos metidos en este aparato que nos ha generado adicción. Es que fíjate, Maggie y Omar, creo que el elemento clave es, no podemos renunciar a promover el pensamiento crítico, Omar. Sí, no, eso implica desde las familias, es decir, ok, vamos a discutir lo que dice esta información, ¿no? Eso implica a los padres. Claro. Y en las aulas, igual, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo proceder, cómo analizar esa información, ¿no? Sí, apenas iba a poner bueno el debate, caray, y ya vamos a terminar el programa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. En otra ocasión seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Omar. Gracias, Margarita. Gracias a todos, doctor. Que disfruten su día de asueto. Muchas gracias y hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.